Somos el aprendizaje 2 y nosotros les vamos a hablar en relación a las escalas y el espacio vital. Nuestro equipo se compone de Palacios González Camila Cenet, Olivares Valtierra Hansel Santiago y Sosa Luna Edgar Israel, que soy yo. Va a empezar mi compañera Camila. Buenas tardes. Primero que nada, el paisaje es el conjunto de estimulación que una persona y procede de características biológicas, ecológicas y de estimulación del entorno. Por ejemplo, la luz, la humedad, son claves en un paisaje que tienen un fuerte impacto en los sentimientos que produce. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos que tener un buen paisaje para sentirnos bien, tener buenos sentimientos y un clima agradable. Siguiente, por favor. Las propiedades ecológicas se trata de descubrir si un paisaje predomina la vegetación frente a paisajes desérticos o secos o paisajes totalmente deforestados. Son las que determinan qué tan nocivo es el material para la salud, pero principalmente para el planeta. Siguiente, por favor. Las propiedades colativas ay, son las propiedades que no son ni del paisaje ni del sujeto que percibe el paisaje. Son propiedades que describen la relación entre el sujeto perceptor y el paisaje mismo. Estas son muy importantes para vivir nuestra relación y nuestra respuesta emocional ante el mismo paisaje. Como ejemplo, la novedad, la sorpresa, la influencia. Las propiedades colativas del ambiente son aquellas capaces de respuestas investigadoras, inquisitivas en la persona que percibe un determinado estímulo ambiental, o de manera amplia como imagen ambiental. La hipótesis de la segunda biofilia se trata de explicar de que un paisaje nos guste. Afirma que la naturaleza es fundamental para el desarrollo psicológico humano. La hipótesis de la biofilia y la educación ambiental, la conceptualización de biofilia propuesta por Edward O. Wilson en 1989, plantea que tendencia innata de todos los seres humanos de sentirse identificados con la naturaleza. Esta tiene un origen genético causado por en los espacios naturales. El modelo informacional es la teoría que explica la preferencia del paisaje por el tipo de perspectiva de cada paisaje que provoca. Explica la preferencia del paisaje, la coherencia con los ordenados que atraen la atención, cómo el paisaje transmite información. Y esto es todo por mi parte. Mi compañero Edgar les habla sobre sustentabilidad. Bueno, en este caso, la sustentabilidad nos dice que las soluciones de hoy sirvan para el mañana. ¿A qué nos referimos con esto? Nuestras soluciones deben de ser pensadas a largo plazo. También deben de ser funcionales y eficaces. El que sea eficaz no significa que sea eficiente, ni el que sea eficiente significa que sea eficaz. La sustentabilidad ayuda a la actividad del diseño desde la perspectiva integral que tome en cuenta las dimensiones cultural, psicológica, estética y ambiental de la arquitectura por reasignar un papel fundamental a la arquitectura urbana, que le permite contribuir en el objeto de mejorar la calidad de vida de la población. ¿A qué nos referimos con esto? Debe de sumar en lugar de restar. ¿A qué nos referimos? Si nosotros decimos, no sé, una idea que podríamos plantear, ¿no? Nosotros queremos a fuerzas de realizar un huerto, pero ese huerto acabaría con una zona preservada. No sería realmente lo idóneo porque estaríamos acabando con algo que puede ayudar a futuro por algo que nosotros estamos planteando aún si podría servir. Por último, se nos menciona que hay que facilitar e impulsar el desarrollo de las habilidades que den paso a un diseño arquitectónico de alta creatividad, potenciador de la realidad biofísica, sociocultural de nuestra ciudad.
¿A qué se refiere esto? Debemos dejar salir las ideas. Hay arquitectos que usualmente uno empezaría por medio de crear qué es lo que queremos, o empezaríamos en algunos casos por la montea o algo así, o empezaríamos por empezar a conocer el área, ¿no? Hay arquitectos que empiezan desde conceptos abstractos para construir o realizar algo físico o construir un edificio. ¿Ok? Entonces, debemos dejar salir la creatividad, pero dentro de la creatividad debemos de considerar diversos factores para poder hacer que nuestro proyecto, o bueno, en el caso en el que nosotros estamos, nuestro estudio preliminar, pueda ser funcional a futuro y pueda plantearse a largo plazo. Ok, ahora viene la percepción visual. Los juicios de valor que hacemos sobre la percepción constituyen una evaluación estética. El método científico es la fenomenología. Construye el método para observar las sensaciones sin interferencia de experiencias estéticas o emocionales. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros usualmente dicen que comemos por los ojos. La vista nos ayuda a poder sentirnos cómodos en algún lugar, pero como antes mencionábamos, no solo la vista es importante para poder desarrollar este fenómeno, ¿no? Sino que nosotros lo desarrollamos por medio de nuestros sentidos. El semestre pasado nosotros hablamos en relación a la cromatología y a la función de algunas organizadores, como lo son la cromatología, y también tenemos las figuras y la simetría. Esas nos ayudan a poder crear un ambiente, por así llamarlo, que nos conforte, que nos dé el sentido que nosotros tratamos de darle a esa área en específico. Los factores de percepción se dividen en tres. Tenemos los primarios, secundarios y formativos de las formas. Y les voy explicando un poquito de cómo va la cosa. Eh, en direcciones pregnantes tenemos direcciones importantes. ¿Qué tratamos de resaltar? ¿Qué vamos a decir que para nosotros es importante o relevante? ¿Qué podría ser relevante en una calle? Pues podríamos remarcar eh, las áreas donde es en específico para peatones. En México usualmente no están en algunas partes muy bien marcadas estas áreas y puede llegar hasta ser peligroso. También tenemos líneas, ángulos en los primarios. En factores secundarios tenemos superposición, tamaño, perspectiva, luz, sombra, distancia llena, distancia vacía, paralaje y ubicación. En este caso, necesitamos considerar el ambiente en el cual vamos a realizar nuestro estudio para poder empezar a establecer nuestro estudio. Porque es importante. Imagínense, nosotros estamos en una casa, esa casa alrededor, la mayoría son casas de obra negra, pero nosotros construimos una casa similar a, no sé, podría ser una casa similar a alguna que se encuentre en Polanco o en Santa Fe. Nosotros al principio podemos decir, ay, qué padre está nuestra casa, pero a este fenómeno dentro de la venta de casas se le ubica como el fenómeno del elefante blanco. Nuestra casa la diseñamos en relación a otra ubicación y también a otra luz, a otra sombra y a otro tipo de área. Estamos hablando que nuestra casa, si nosotros queremos estar cómodos, debemos de tratar, o se debe de, en este ejemplo, debemos de tratar de que la casa sea confortable y que no haga, que no nos cause contaminación visual, que para nosotros no sea como incómodo ver una casa extremadamente blanca en un lugar extremadamente soleado, ¿no? O muy caliente, o que nosotros podamos ver ese lugar y que sea, que no nos cause esa disrupción visual. ¿Okay? Luego tenemos factores formativos de las formas, que es adyacencia, dirección, similitud, movimiento común, simetría, cierre y experiencia. Recuerden que nosotros al hacer alguna perspectiva o al trabajar con esto, necesitamos o nos planteamos poder trabajar con todas estos o la mayoría de estos factores.
A veces, si una casa es asimétrica, hay personas que se pueden sentir estresados, les puede dar ataques de ansiedad. Sonará muy extremista, pero hay gente que le puede pasar. También, si nosotros ponemos un color completamente, no sé, podría ser un color neón en una casa por afuera, así muy, muy intenso, podríamos llegar a lastimar a la gente, principalmente porque no estamos siguiendo algunos de estos factores. ¿Ok? Y continuamos con mi compañero. Yo les voy a explicar sobre las leyes gestálticas o también conocidos como los principios de la percepción visual. Existen cuatro: la continuidad, proximidad, semejanza, figura y fondo. La continuidad se refiere a que según la cual la mente continúa en la dirección que sugiere el estímulo. La proximidad dice que es la manera en la que agrupamos elementos que se encuentran cerca unos de otros. La semejanza explica que agrupamos elementos de acuerdo a su parecido o cierre, según la cual complementamos figuras incompletas. La figura y fondo dice que dividimos nuestra sensación en una figura, que es el objeto al cual le ponemos nuestra atención, y el fondo del objeto que estamos prestando atención. Estas cuatro nos sirven para explicar la expresión arquitectónica, el concepto del significado y el carácter de la expresión arquitectónica. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos la composición, que esta viene de la mano con las antes mencionadas leyes gestálticas. Dice que la composición es una estructura del lenguaje visual que nos permite comunicar el mensaje, o es la disposición de los elementos en el espacio, la relación que existe entre ellos, entre estos y el sustrato, es decir, la base sobre la que descansan. La composición como arte no tiene reglas, pero depende de la sensibilidad de la capacidad inventiva del artista, y para ello se deben considerar ciertas premisas. Número uno es que existe un tema central y un tema complementario. Número dos, existe un centro de interés y otros elementos que se denominan elementos de soporte o elementos complementarios. Número tres, se dice que se agrupa deliberadamente lo disperso en una unidad que se expone y se expresa. Y número cuatro, dice que supone una previsión de lo que queremos expresar, es decir, un qué, un dónde, un con qué y para quién. Y llegamos a las conclusiones. Hay diversos factores que son de suma importancia, ya que ayudan a dar diferentes perspectivas y, por así llamarlo, dar un ambiente único y en específico un signo de compañerismo y comunidad. También que muchos de los factores pueden ayudar a desarrollar algunas comunidades para bien, al igual que pueden influenciar diferentes respuestas en los espectadores y contribuyentes. Es de suma importancia mencionar que muchos de los factores deben de ser considerados a largo y corto plazo, ya que se espera que puedan ser duraderos y funcionales a corto plazo para dar a comunicar la idea deseada. Y ya sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Les comparto las referencias y gracias por su atención. En este caso es gracias por su PAI, que es paciencia, atención e interés.